Este pecado se está extendiendo como un virus por todo el mundo. El pecado original es lo que llamamos el primer pecado cometido por Adán y Eva. Pero en el video de hoy no vamos a hablar de ese pecado, sino de un pecado que originó todo lo que acabamos de ver, y es el pecado de la independencia de Dios. Y pastor, ¿qué significa eso exactamente? Significa que al convencer a Eva de comer del fruto prohibido, Satanás le hizo creer que ella y su compañero podrían ser más felices si estuvieran libres de la guía y del cuidado de Dios, viviendo de acuerdo a su propia voluntad. El enemigo le hizo creer que la independencia del Creador les proporcionaría experiencias esclarecedoras y placenteras que fueron prohibidas por Dios, cegándolos con sus nuevos deseos egoístas. Eva animó a su marido a unirse a ella en esta rebelión, por lo que Adán decidió seguir el mismo camino de independencia de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Tristeza. Colocó pecado, vergüenza, enfermedad, dolor y muerte. Esto no solo afectó a Adán y a Eva, sino también a todos sus descendientes. Este tipo de pecado, que es grave y al mismo tiempo común entre nosotros, es el pecado de la independencia de Dios. Suele afectar a las personas a partir de los 18 años, porque es a esta edad que comenzamos a experimentar el sabor de la libertad y la independencia en nuestras vidas. Es cuando, por ejemplo, obtenemos nuestra licencia de conducir y ganamos la capacidad de conducir a cualquier lugar. Llevamos los exámenes de ingreso y entramos a la universidad. Obtenemos trabajos y empezamos a ganar nuestro propio dinero. También es el momento en que, según las leyes de nuestro país, somos considerados adultos y podemos, entre otras cosas, ir a bares, consumir bebidas alcohólicas, fumar y ver películas con contenido inapropiado. En esta etapa de la vida nos convertimos en dueños de nuestro propio destino. Es en este punto que muchas veces pensamos que podemos hacer lo que queramos, que ya no aceptamos interferencias en nuestras vidas. Es muy común durante esta fase declarar: soy libre y quiero disfrutar todo lo que la vida tiene que ofrecer, sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Pero ¿por qué esto es tan grave que nos separa completamente de Dios? Es porque, sin darnos cuenta, al cometer este pecado, estamos siendo controlados por un espíritu maligno de Satanás, el cual puede ser llamado el espíritu de independencia. Este espíritu comienza a actuar gradualmente en nuestras vidas, controlándonos sin que nos demos cuenta. La primera señal de que estamos cometiendo el pecado de Adán y Eva se manifiesta cuando tenemos una visión distorsionada de la palabra de Dios. Comenzamos a creer que no vale la pena seguir sus enseñanzas porque no veremos mejoras en nuestra vida. Es un pecado tan común que hasta el autor del Salmo 73 fue influenciado por él y casi se extravía. Leamos lo que él escribió: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si lees el Salmo completo, verás que el salmista estaba pasando por un momento de angustia. Buscaba vivir una vida santa, pero tenía la percepción de que las personas a su alrededor, que vivían de forma independiente y sin rendir cuentas a nadie, parecían más felices. Sin embargo, esta percepción es engañosa. El siguiente paso al que nos lleva el pecado de la independencia es ver los mandamientos de Dios como limitaciones que nos impiden disfrutar de la verdadera felicidad y placer, en lugar de verlos como una protección que nos libra del mal. El pecado de Adán nos lleva a creer que la vida con Dios es tediosa y monótona, y que es imposible estar verdaderamente felices y vivir bien siguiendo tantas reglas. Pero esto, mis queridos hermanos y hermanas, es una gran mentira. Por lo tanto, es crucial buscar la guía del Señor, ya que si damos este paso en falso, podemos alejarnos permanentemente del pecado de la independencia. Debemos depender completamente del Señor. Por eso el profeta Jeremías le dijo a Dios: Señor, yo sé que la vida de las personas no es suya, no les corresponde dirigir sus pasos. Es importante resaltar que el autor del libro de los Proverbios es el sabio rey Salomón, conocido por su sabiduría otorgada por Dios. En el capítulo 14 aborda los peligros de alejarse de la palabra de Dios
y seguir el camino de la independencia y la necedad. Veamos lo que escribió Salomón en Proverbios 14, 12 al 13. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hermanos, imaginemos si todos los pilotos de aviones dejaran de seguir las instrucciones proporcionadas por las torres de control del tráfico aéreo y comenzaran a aterrizar donde y cuando quisieran. ¿Sería seguro viajar en avión? Por supuesto que no. Ahora imagínense si todos los trabajos de construcción tiraran los planos y decidieran construir edificios y casas y comenzaran a usar cualquier tipo de material, lo que sería el resultado de una serie de colapsos y la pérdida de vidas inocentes. De hecho, esto significa que para que todo vaya bien en nuestras vidas, no podemos simplemente seguir nuestros propios deseos y voluntades. No podemos pensar que somos independientes y ya no necesitamos a Dios. La única manera de prosperar es alcanzar la vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Es siguiendo la guía de la palabra de Dios como creador de todas las cosas. Solo Dios tiene el derecho absoluto para establecer las reglas por las cuales los seres humanos deben orientar su vida. Él conoce nuestras limitaciones, sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y qué es lo mejor para nuestra vida. Y es tan bueno que no ocultó ninguna información a las personas. Todo lo que necesitamos saber para tener una vida feliz está escrito en la Biblia. Veamos lo que escribió Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegues conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Además, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, para que el siervo de Dios pueda estar completamente equipado para toda buena obra. Así que comprendan esto de una vez por todas. Para todos mis queridos hermanos y hermanas, ignorar la palabra de Dios para vivir independientemente, tal como lo hicieron Adán y Eva, es un verdadero desastre. En este mundo estamos destinados a enfrentar muchas luchas y desafíos. ¿Cómo podemos combatir la influencia de Satanás y sus demonios en nuestra vida y lucha contra la desobediencia, el egoísmo y las inclinaciones de nuestro corazón? Solo es posible si estamos bajo la voluntad del Señor y no la nuestra. Es por eso que muchas personas no logran vencer el pecado, porque en su corazón aún no han decidido entregar todos sus caminos y sus vidas en manos del Señor. Y el mejor ejemplo que tenemos de alguien que escogió vivir apartado del pecado y tener una vida dependiente del Señor es Jesucristo. A pesar de ser Dios y tener todo poder, dijo algo de sí mismo. Mira lo que está escrito en Juan 5:19. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús podría haber seguido el ejemplo de Adán y Eva y escuchar a Satanás en el desierto, pero sabía el camino correcto a tomar. Sabía que de nada serviría ser independiente si estaba lejos de la voluntad del Padre. Y en una ocasión dijo lo siguiente, en Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que en vista de esto, mi hermano, déjame preguntarte algo. ¿Deseas seguir el ejemplo de Adán o de Jesús? En 1 Timoteo, Pablo nos dice que Dios es un Dios bendito, es decir, que es un Dios generoso que hace el bien y bendice a las personas. Esto significa que no quiere privarnos de placeres, emociones o felicidad. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, ser independientes de Dios no conduce a la verdadera felicidad. No se trata de libertad, sino de prisión. Dejamos de ser libres en Cristo y somos controlados por Satanás. Así que recuerda lo que dijo el rey David en el Salmo 37, 27 al 29. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Amén. Espero que hayas disfrutado de este mensaje. No olvides compartirlo y difundamos juntos la palabra del Señor.
Soy el pastor Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!